Bien, ya hemos visto el componente resistencia. Vamos ahora con el segundo gran componente de electrónica, que es el condensador. Un condensador, en lo que se refiere pues, a su construcción, está formado por dos láminas conductoras enfrentadas entre sí y entre medio un elemento aislante, un dieléctrico. ¿Vale? Aquí vemos las dos láminas conductoras y el elemento aislante, el dieléctrico, que tenemos aquí. Bien, ¿cómo funciona un condensador? ¿Y qué hace un condensador? Bueno, pues cuando circula corriente por el condensador, lo que pasa es que se depositan cargas de signo contrario en cada una de estas dos láminas conductoras, originando pues aquí un campo eléctrico. Es decir, que un condensador es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Un condensador lo podemos ver como un pequeño almacén de energía. La capacidad que tiene un condensador para almacenar energía viene determinada por un parámetro de los condensadores, que es la capacidad. La capacidad de un condensador nos va a decir qué capacidad tiene para almacenar carga, para almacenar energía eléctrica. Además, la unidad de la capacidad es el faradio, aunque habitualmente los condensadores que utilizamos en electrónica suelen tener valores inferiores al faradio, el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio son valores muy habituales en lo que es ingeniería electrónica. Bueno, ¿de qué depende la capacidad de un condensador? Bueno, pues el valor de capacidad de un condensador depende fundamentalmente de cómo esté construido, de qué tamaño sean las placas, qué tipo de aislante tengamos, cuánto de juntas o de separadas estén las placas, los materiales específicos de los que se hagan pues, las dos placas del condensador y el elemento aislante. Entonces, el valor de capacidad de un condensador es algo que nos va a venir dado por fábrica. Cada condensador que utilicemos, cuando los usemos en prácticas, tendrá un valor de capacidad que vendrá ya predeterminado. Por tanto, no es algo que podamos variar nosotros a priori. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos con las resistencias. Vamos a ver cómo se comporta el elemento condensador dentro de un circuito. El elemento condensador lo vamos a representar en un circuito con este símbolo que tenéis aquí. ¿Vale? Aquí veis dos placas, dos líneas, las dos placas del condensador que están representadas pues, por estas dos líneas horizontales paralelas y en medio un hueco. ¿Vale? Pues este va a ser el símbolo del condensador en un circuito. Por tanto, cuando veamos este símbolo en un circuito electrónico o eléctrico, ya sabremos que aquí tendremos un elemento condensador. Los condensadores, como os he comentado, pueden ser de muchos tipos en función de cómo estén fabricados. Algunos de los más comunes son los de poliéster, los de polipropileno, que se usan habitualmente cuando utilizamos corriente alterna, que ya veremos lo que es la corriente alterna. Otro tipo de condensadores que nos podemos encontrar son los electrolíticos o los de tántalo, que se usan habitualmente en aplicaciones de corriente continua. Hay más tipos de condensadores, el ámbito de los condensadores es un ámbito muy amplio, pero bueno, estos de aquí son los principales. Hemos de tener un poco más de cuidado con los electrolíticos. ¿Por qué? Porque los condensadores electrolíticos tienen polaridad. Veréis que hay una pata más larga que otra. La pata larga es la polaridad positiva, la pata corta es la polaridad negativa. Por tanto, tendremos que tener siempre la precaución cuando utilicemos un condensador electrolítico en prácticas de colocar la pata positiva siempre al positivo. De lo contrario, pues es un condensador que suele explotar y nos llevaremos un pequeño susto. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las resistencias. Vamos a ver cómo se relacionan tensión y corriente en los condensadores. En una resistencia vimos que la tensión y la corriente venía dada por la ley de Ohm. Era muy sencillo, era una multiplicación o una división. Sin embargo, en los condensadores, la relación entre la tensión y la corriente viene dada por esta expresión que tenéis aquí. La corriente que pasará por un condensador será igual a la capacidad, el valor de capacidad en faradios que tenga ese condensador, multiplicado por la derivada de la tensión en función del tiempo. Si lo que tenemos es la corriente y queremos calcular la tensión, lo que tenemos que hacer es despejar en esta expresión que tenéis aquí. Si despejamos una expresión donde aparece una derivada, lo que nos tiene que aparecer es una integral. De este modo, la tensión de un condensador la podremos obtener sin más que integrar la corriente. Integramos la corriente y multiplicamos esta integral entre 1 dividido entre la capacidad del condensador.
A todo esto hay que sumarle la tensión que tenía el condensador en el punto inicial. En el punto inicial de donde empecemos pues, a calcular esta tensión. Habitualmente, cuando llego a este punto, hay gente que se asusta, ¿no? Dice, derivadas, integrales, no pasa nada. ¿Vale? No os asustéis porque aquí las derivadas y las integrales que vamos a ver son muy sencillas. Y además, las derivadas y las integrales únicamente van a aparecer en este tema, porque luego, en los temas siguientes, lo que vamos a hacer es una pequeña treta para quitarnos estas derivadas y estas integrales y seguir operando como hasta ahora, con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que es lo que resulta sencillo para nosotros. Bien, algo que se deriva de esta expresión que tenéis aquí, que es la expresión de la tensión en el condensador, es que la tensión en un condensador tiene que ser siempre continua. Y diréis, ¿por qué tiene que ser siempre continua la tensión en un condensador? Bueno, pues porque empezamos siempre a partir de la tensión que teníamos en el punto anterior, en el instante inicial. Esto implica que si representamos la tensión en función del tiempo, la gráfica de la tensión siempre tiene que ser continua. Por tanto, esto de aquí va a ser imposible de encontrar. Nunca vamos a poder tener este tipo de saltos en la gráfica de la tensión frente al tiempo en un condensador, por el motivo que os he indicado. ¿Vale? Entonces, si veis una gráfica así de la tensión, sabéis que esto es imposible en un condensador. La consecuencia de esto, ¿cuál es? Que variaciones de tensión muy rápidas lo que originan son grandes corrientes. Entonces, mucho cuidado con variar muy rápidamente la tensión en un condensador, porque podemos llegar a tener corrientes elevadas. Por tanto, otra consecuencia que se deriva de todo esto es que un condensador es un elemento, es un componente que tiene inercia al cambio de la tensión, que no le gusta que le cambien la tensión, no admite cambios bruscos de tensión. Un condensador, por definición, lo que va a tratar siempre es que la tensión no cambie. Por eso, se dice que es un componente que se opone a cambios de tensión. No obstante, la corriente sí que puede cambiar bruscamente en un condensador. Y ojo, cambios bruscos de corriente son muy peligrosos. Entonces, esta función, donde aquí tenemos corriente, en este caso, frente a tiempo, sí que es posible en un condensador. Esta función de aquí, donde tenemos tensión frente a tiempo, no es posible en un condensador, ¿vale? Es imposible de encontrar. Por tanto, en un condensador sí que podremos tener cambios bruscos de corriente, cambios bruscos de tensión, no. Porque un condensador, por definición, lo que va a hacer es filtrar la tensión. Va a tratar de evitar que la tensión cambie. Si nosotros externamente le forzamos a un condensador a cambiar la tensión, el condensador siempre va a ir como rezagado. La tensión va a ir como rezagado. El cambio lo va a hacer, si al final le obligamos, lo va a hacer, pero va a tratar de evitarlo hasta que no pueda más. Bien, además, si excitamos un condensador con una tensión como la que tenéis aquí, que es constante, ¿vale? Cuando veáis este símbolo de aquí, que son dos líneas horizontales, una más larga y otra más corta, esto significa fuente de tensión. Fuente de tensión y además constante. Bueno, pues si tenemos este circuito de aquí y alimentamos al condensador con una tensión constante, la corriente que pase por este condensador va a ser de cero. Esto lo podéis comprobar fácilmente con la expresión que hemos visto antes, ¿vale? La expresión de la corriente. Si derivamos una constante, la derivada de una constante es cero. 0 por c, 0. ¿Vale? Entonces, en un condensador, cuando la tensión es constante, la corriente es cero. ¿Esto a qué equivale? Pues a como si el circuito estuviera abierto. El condensador ahí se queda pues en circuito abierto, ¿vale? Es, bueno, pues como si no estuviera en este circuito. ¿Esto qué implica? ¿Cómo hay que ver el condensador dentro de un circuito? Bueno, los condensadores los hemos de ver como pequeños almacenes de energía. Un condensador va a ser como una pequeña batería. Os lo podéis imaginar, pues por ejemplo, como la batería de vuestro teléfono móvil. De tal manera que si nosotros le aumentamos la tensión externa, el condensador se va a cargar. Si luego esa tensión externa se la disminuimos, el condensador va a intentar que esa tensión no cambie. Entonces, esa carga que ha adquirido la va a ir soltando para intentar que esa tensión no cambie. Por tanto, un condensador hay que verlo como un pequeño almacén de energía. Si nosotros empezamos a subir la tensión y llega un momento en que le paramos, en que dejamos de subir tensión,
que lo dejamos como tensión constante, pues entonces hay que ver como que el condensador se queda en stand-by, se queda ahí con la carga que tenía hasta ese momento, pero ya no sigue adquiriendo más carga, sino que se queda cargado hasta ese punto. Si luego seguimos aumentando la tensión, se cargará más. Si la tensión baja, se empezará a descargar. Por tanto, un condensador hay que verlo como eso, como un pequeño almacén de energía. Bien, hasta ahora hemos visto el comportamiento ideal de los condensadores, ¿vale? Los condensadores también tienen un comportamiento real. Está un poco explicado pues, en esta diapositiva de los apuntes. No obstante, esto ya lo dejo como ampliación. Esto no va a entrar, no va a entrar en lo que es la evaluación de esta asignatura. Por tanto, si estáis más interesados en esto, pues podéis leer esta diapositiva. Pero como repito, esto no va a entrar en la evaluación de esta asignatura. Bien, el tema de los condensadores, para entender bien el elemento condensador, es importante que veáis los ejercicios de iniciación resueltos de este tema. Ahí vais a entender muy bien cómo se opera con la tensión y con la corriente en los condensadores. Por tanto, os invito a que en este punto hagáis un alto en el camino y veáis esos vídeos y luego continuéis viendo el vídeo siguiente, que será el vídeo de las bobinas.